Continuamos ahí, hermano Jefferson, hermano Arturo, Lincoln. Carlos parece que como está viajando se le ha cortado la señal. Bueno, continuamos. Hasta este momento, ¿habrá alguna pregunta sobre lo que hemos podido exponer? Es importante que vayan tomando notas para tenerlo apuntado en un cuaderno, compararlo con algunos textos bíblicos para poder interactuar también. ¿Habrá alguna pregunta? Sí, dígame. Pastor, todos. ¿Me escucha? Sí, 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 le escucho. ya. Le escucho. Todo está bien, como yo digo, para mí es nuevo porque como nosotros, yo estudié acá en la región de Ucayali y 3 años, pero siempre digo, nosotros no tenemos aquí iglesia, la iglesia presbiteriana, como creo dijiste en el anterior también, es como que no se conoce acá en Pucallpa. No se Ya. conoce porque la iglesia solamente se ha centrado, por ejemplo, la iglesia del Pastor Juan se ha centrado nada más en el lugar donde está y nunca se ha abierto con otras iglesias, entonces nunca ha participado con otras iglesias, ¿no? Como así como con una colgonía, con otras denominaciones, y la iglesia presbiteriana siempre ha sido una silenciada. Presbiteriana es algo raro, ¿no? Entonces, y los profesores también, los profesores que nos enseñan, no conocen nada también de esto, porque son profesores de otras denominaciones, ni un presbiteriano, por ejemplo, a mí ni un presbiteriano me ha enseñado, ni un presbiteriano me ha enseñado, ¿no? Entonces, solamente mayormente de pentecostales, Asambleas de Dios, entonces iglesias en el Perú, y bueno, una enseñanza que un poco, como le decían antes, gracias al poco que Pastor Juan pudo enseñarme, ¿no? Entonces, más o menos a esa línea yo me comparto, pero como está hablando, hay muchas cosas, ¿no? Que se necesita saber, y qué bueno, ¿no? Solamente que van a ser poco las horas o las clases que necesitaríamos mucho más saber, ¿no? Pero algo Sí. vamos a aprender, pastor. Estoy entendiéndole bien, tomando. Más bien, esta clase no se lo puede tener una separata, algo más o menos, o Claro. bajar. A ver, voy a tratar yo lo he puesto en PowerPoint, voy a Ujú. tratar de acomodarlo en una separata para que lo pueda usted recibirlo allá y lo imprime, ¿no? Para que tenga esas. Sí, por favor, pastor, ya, por favor. Entonces. Algo que de repente podríamos hacer, y conozco un poco por lo que usted me está contando, de repente es muy importante tener como base el tema de estudio de doctrinas, las doctrinas bíblicas, ¿no? Hay Ajá. doctrinas básicas, ¿no? Entonces, a veces las hemos tocado, pero muy ligero. Es muy importante las doctrinas, porque También, ¿no? eso es lo que nosotros enseñamos. Entonces, las doctrinas tienen que ver con enseñanzas bíblicas, ¿no? Una Claro. enseñanza que tenemos que tener claro es con respecto a la salvación, la doctrina de la salvación, ¿no? ¿De quién depende la salvación? ¿De Dios? ¿Del esfuerzo humano? Entonces, la Biblia enseña que la salvación depende de Dios, porque Dios es Claro. soberano, ¿no? Ahora vamos a ver también unos elementos ahí que va a poder aprender, Qué pero bueno. Qué bueno. si mantenemos el contacto, de repente, en alguna oportunidad que se pueda enseñar doctrinas básicas, ¿no? También, ¿no? De doctrinas bíblicas, poderle invitar para que participe también y También, pueda ir pastor, claro. viendo, asimilando, Qué comparando, bueno. Qué bueno. reforzando, ¿no? Sí, ya Qué entonces bueno, cuando pastor. yo Ya, vea eso, voy a tratar de comunicarme con usted ya, para, pastor. para que pueda participar. Para ir ¿Ya? Voy a... aprendiendo. Qué bueno. Gracias, pastor. Gracias, gracias, gracias. Ya, hermano Arturo. Entonces, vamos a avanzar esta segunda parte. Ya. Entonces, ahora quiero ver las doctrinas de la gracia, ¿no? La doctrina de la gracia tiene que ver con la doctrina reformada. ¿Por qué? Como he explicado, la reforma con Lutero empieza, ¿por qué? Porque están enseñando la doctrina de las obras.
que hay que hacer cosas para ganarnos, comprar el favor de Dios. O sea, cualquiera haciendo cosas buenas puede llegar al cielo. Eso se llama religión. Eso se llama religión del mundo. Ahora, la Biblia en realidad define la religión, ¿no? Dice, ¿qué es la religión? Es ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Es interesante cómo la Biblia enseña con respecto a la religión, ¿no? Y tiene que ver con acciones de la fe, pero la doctrina de la gracia tiene que ver con la fe. Entonces Dios nos da la fe para poder creer, y la salvación tiene que ver con una doctrina de la gracia. Entonces, la idea de la doctrina reformada es volver a entender con claridad la gracia de Dios. Entonces, muchos han interpretado que la gracia de Dios está ahí, pero necesitamos nosotros hacer nuestra parte. No, Dios hace todo con respecto a la salvación. Cuando nos da la salvación, nos da de su espíritu. Ahora el espíritu que tenemos dentro, que es Dios dentro de nuestras vidas, la tercera persona de la Trinidad habitando en el nuevo creyente, la nueva criatura, ahora obra buenas obras, ¿no? Y si no está ese Espíritu Santo dentro de nosotros, no podemos hacer obedecer a Dios. No hay quien pueda obedecer a Dios, no hay quien busque a Dios, dice. Vamos a ver algunos textos también. Entonces, esta doctrina de la gracia tiene que ver con los 5 puntos del calvinismo, ¿no? ¿Qué enseñan los 5 puntos del calvinismo? Muy bien, vamos a revisar eso. El primer punto del calvinismo es una enseñanza basada en la Biblia, no es sino que el enunciado nos ayuda a entender un poquito con claridad la enseñanza. Entonces, el primer punto del calvinismo es la total depravación del hombre. ¿Qué enseña? Que el hombre está depravado. Vamos a ver. Romanos 3:11. ¿Quién me puede ayudar a leer Romanos 3:11? Por favor, ten con sus Biblias ahí. Romanos 3:11. Amén. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:11, muy bien. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿no? Y el pasaje anterior, el versículo anterior 10, dice que no hay justo ni un uno. No hay nadie en la tierra, un ser humano que sea justo. Entonces, ¿eso qué significa este versículo? Que el hombre es incapaz en su estado caído de pecado. Es lo que hay que entender. Si el hombre no estuviera caído por el pecado, podría estar con Dios, buscar a Dios. Esa era la situación de Adán y Eva en el paraíso. Pero a causa del pecado, ¿no? Fueron sacados del paraíso y ese se llama la caída, ¿no? Conocemos como la caída por causa del pecado. Eso incapacita al hombre para buscarlo, a Dios, ¿no? En su estado de pecado no puede ir a Dios por sus propios medios. Por eso dice este texto, no hay quien busque a Dios, ¿no? No solo no puede, sino que tampoco quiere. Esa es la situación del hombre a causa del pecado. El hombre natural, estamos hablando, ¿no? Entonces, eso se conoce como una enseñanza bíblica que se llama total depravación del hombre. No hay nada bueno delante del hombre. No hay justo. ¿Sí? Muy bien. Efesios 2:1. A ver, hermano Arturo. Efesios 2:1, por favor. Escucha, pastor. Sí, te escucho. Ya dice, Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien. Entonces, ¿esto qué nos dice este texto? Que hemos estado muertos en delitos y pecados. O sea, un muerto no tiene vida. Y por eso dice que, y Él nos dio vida. O sea, Jesucristo es el que nos ha dado vida a nosotros, ¿no? Porque estábamos muertos. Espiritualmente estábamos muertos. Y los muertos no pueden buscar.
necesitan la ayuda de Dios para que les dé vida y busquen a Dios. O sea, es Dios en su soberanía. Entonces, ¿qué significa la total depravación del hombre? Es que, primero, que el hombre es incapaz, no solo no puede, sino que no quiere, ¿no? Y no queda nada bueno en el hombre, ni siquiera un remanente de discernimiento, ¿no? Para elegir a Cristo como Salvador. Y ese es el reflejo de la gente en el mundo, ¿no? Cuando uno les habla la palabra y el Espíritu no toma posesión de la persona, o sea, recibe a Cristo en su corazón, y uno dice, pero ¿por qué son tan duros? ¿No? Porque están muertos. ¿Por qué la gente toma? ¿Por qué la gente, bueno, usted sabe, ¿no? Cometen pecados, están acá, están allá y no entienden que el Señor va a venir por segunda vez y van a ir al infierno. Y las personas, no, que todo acá se acaba, no hay infierno, no hay cielo. La pregunta es, ¿por qué no entienden? Porque no tienen discernimiento para elegir a Cristo como Salvador. Necesitan ser regenerados. ¿Quién regenera? El Espíritu Santo cuando entra la persona, cuando entra a su corazón, a su vida. ¿Quién hace esa obra? Dios es soberano. No hay hombre. ¿Por qué no? El hombre no puede razonar y ver que eso es lo mejor para su vida. Porque está muerto. Efesios 2:1. ¿Ya? Muy bien. Se entendió la primera, ¿no? La depravación del hombre. La segunda es punto del calvinismo, ¿no? El segundo punto es la elección incondicional de Dios. La misma palabra dice que Dios elige, pero no hay condición para elegir. No es porque sea bueno o malo. Antes di el ejemplo de Jacob y Esaú, perdón, ¿no? Entonces, hay una segunda enseñanza, elección incondicional de Dios. ¿Qué cosa es eso? Es una elección soberana para salvar a muchos por el puro afecto de su voluntad. Mira lo que dice Efesios 5:1. A ver, Lincoln, ¿puedes leer Efesios 5:1? Efesios 1:5, perdón. Amén, amén. ¿Se escucha, no? Sí, te escucho. A ver. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muy bien, ¿no? Entonces, acá habla de una elección soberana. Esa es la característica, de una elección soberana. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano. Y lo hace para salvar a muchos. Es la idea. ¿Y por qué lo hace? Si alguien se preguntaría, por el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Él elige sin condición. Alguno dirá, pues Jacob era mejor que Esaú porque era pastor. No, hay un error. Lo ha elegido no por eso, sino porque Dios ya lo había elegido desde antes. Es puro afecto de su voluntad, ¿no? No por algo previsto en el hombre de antemano, ¿no? Tampoco, ¿no? A eso se le conoce como la doctrina de la predestinación, ¿sí? Este punto del calvinismo, elección incondicional, se le conoce como doctrina de la predestinación, ¿no? Está basado en este texto de Efesios 1:5, ¿no? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿no? Nadie es adoptado como hijo de Dios si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo es la puerta, no hay otra puerta, no hay otro camino. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿no? Muy bien. Entonces esta doctrina se le conoce como la doctrina de la predestinación. Esta elección que vemos, es la elección incondicional de Dios, no es porque Dios en el futuro vio a quienes decidirían por Él, ¿no? No, en tal caso sería una elección del hombre. O sea, el hombre tiene la capacidad para elegir a Dios. No. Sino porque Él es causa y efecto de la salvación. Dios es causa, ocasiona y da el efecto de la salvación. O sea, Él es soberano. Él elige, Él predestina,
No porque ve algo en alguien, sino que ya eso lo ha hecho desde antes de ver y todo, ya él lo ha elegido. Elección incondicional. Ese es el segundo punto del calvinismo. Muy bien. La tercera es el tercer punto del calvinismo, es la redención particular, ¿no? Redención particular. Y este punto que se trata acá, como hemos visto, estos 5 puntos del calvinismo son una respuesta a los 5 puntos del arminianismo, ¿no? Acuérdense, la Iglesia de Holanda quiere responder a una falsa enseñanza del arminio y empiezan a trabajar 5 puntos, ¿no? Que después se va a convertir, bueno, en los seguidores de Calvino, de forma mejor desarrollada, los 5 puntos que son los seguidores de Calvino, ¿no? No en sí específicamente no lo hizo Calvino, ¿no? Entonces, pero sí está acá su enseñanza, ¿no? Entonces, la redención particular, que es el tercer punto, trata del pago del rescate del pueblo de Dios, primeramente, ¿no? La redención tiene que ver con un pago del rescate, ¿no? Ahora, la Biblia enseña claramente que si bien la predicación del evangelio, ¿no? Es general a todo el mundo, no todo el mundo es salvo. Por favor, acá prestemos mucha atención, ¿no? Para entender lo que estamos diciendo. La Biblia enseña que la predicación del evangelio se le debe predicar a todo el mundo. Debemos predicar el evangelio a todo el mundo. Pero no todo el mundo es salvo. Porque Dios va a hacer una redención particular. Vamos a leer Efesios 1:4. Hermano Jefferson, Efesios 1:4. Efesios, ahora sí. 1:4. Dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Interesante, ¿no? Él nos escogió. En él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, con un propósito. Ese para nos indica propósito. ¿Para qué? Fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, nos ha limpiado, ¿no? Fuésemos santos, como él es santo y sin mancha, para que sea perdonar nuestros pecados. O sea, mejor dicho, seamos justificados. El Señor nos ha redimido y nos ha justificado. Entonces, ese es el rescate del pueblo de Dios, ¿no? El pago satisfactorio, ¿no? Hecho a precio de la sangre por Cristo en la cruz, es la de un pueblo escogido y conocido por Dios desde antes de la creación del mundo. Este es importante, ¿no? Cristo no derramó su sangre en vano en la cruz por gente que se perdería. Hay gente que está predestinada para condenación, ¿no? Ese es un tema bastante difícil de comprender para la mente humana, cómo es que Dios ha predestinado a algunos para salvación. No, es que debido al pecado todos estamos condenados, todos estamos muertos. Entonces, ¿cuál es lo justo? La muerte espiritual. Y la muerte espiritual tiene que ver con infierno, ¿sí? Condenación. Todos. Pero Dios ha elegido a algunos. Entonces, esa es justamente la predestinación. Dios elige a algunos por su gracia, ¿no? Y los salva. Entonces, eso significa que Cristo no derramó sangre en vano en la cruz por gente que se perdería. Por ejemplo, la Biblia con claridad muestra de gente que sea de perdición, ¿no? ¿O no? ¿Recuerdan algún pasaje? Como La Biblia menciona gente que está para perdición. Por ejemplo, Judas. ¿Dónde está? Uno de los discípulos. Jesús lo escogió como uno de sus discípulos. Él sabía quién era. Y le dijo, tú eres hijo de perdición. ¿No? Entonces,
como ese caso, hay gente que no ha sido elegida para salvación. En ese sentido, algunos dicen bueno, Dios es injusto. ¿Cómo es que algunos salva y algunos los pierde? No, no. Es que todos estamos por perdición, por nuestro pecado. Pero Dios saca a algunos, porque ya los ha elegido desde antes para salvarlos. No porque hay algo bueno en ellos, sino por el puro afecto de su voluntad, ¿no? Entonces, la sangre de Cristo derramada en la cruz fue derramada por los que Dios ha predestinado que van a ser parte del pueblo de Dios. No todos son pueblo de Dios. Jesús dijo, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan? ¿No? Y dice, no saquen la cizaña ahorita, sino hasta el día de la cosecha. Y ahí veremos quién es trigo y quién es cizaña. Y ahí se podrá ver por las características, ¿no? Y ahí, bueno, la cizaña será cortada y echado en el fuego, ¿no? Para ser quemada. Habla de condenación, infierno. En el juicio final, ¿qué va a pasar? Dice que va a haber ante el tribunal, Mateo 25, capítulo 25, las ovejas y los cabritos, ¿no? Y ahí dice quiénes son los cabritos, quiénes son las ovejas, ¿no? Vemos que son por acciones que han hecho, ¿no? Es la fe, ¿no? Las obras de la fe, ¿no? Los otros, los cabritos, ¿no? No, pero ¿cuándo te vimos, Señor? ¿No? No, por cuanto no me diste, ¿no? Y habla de condenación. Jesús fue el que más habló acerca de eso, ¿no? Con mucho mejor revelación. Y evidentemente, pues vemos ¿cómo se llama? En Apocalipsis que va a haber gente que viendo todas las señales no van a creer, ¿no? Gente que va a querer esconderse debajo de las peñas por el terror que sienten, pero aún a pesar de eso, no van a creer, ¿no? También Jesús contó una parábola acerca del rico y Lázaro, ¿no? El rico y Lázaro, ¿no? Lázaro era un mendigo, ¿no? Que fue al seno del Padre. Y el rico se fue al infierno, ¿no? Y no hay conexión, ¿no? Entonces indica que si hay infierno, ¿no? Hay gente que va a estar en condenación. Entonces, por esa razón, este texto bíblico, por lo menos este punto el tercer punto del calvinismo, habla de una redención particular, ¿no? Entonces, Cristo pagó con su sangre, ¿no? Fue ofrecida al Padre como rescate de cada uno de sus escogidos. Dios escoge, Dios elige, desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que enseña la Biblia. Muy bien. El cuarto punto del calvinismo se llama llamamiento eficaz. Este es interesante. Dios llama, sí, pero su llamamiento es eficaz. Cuando Dios llama, el hombre responde. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan el llamamiento a Jeremías, el profeta Jeremías? Dios lo llamó, ¿no? Él era joven, dice, ¿no? Yo soy joven, Señor, ¿no? Y lo llama eficazmente. Y él, como que la juventud en él era su excusa, su justificación. Pero dice que cuando Dios lo llama a Jeremías, dice que él siente que Dios lo persuade, lo convence, lo seduce. Y él siente como un fuego entre sus huesos, ¿no? Y lo convence de esa forma y él decide hacer la obra que Dios le ha encargado, Jeremías, ¿no? Y ya ustedes conocen el ministerio profético de Jeremías, qué fuerte, ¿no? Y que todo lo que veía y Jeremías lloraba porque veía eso que le iba a pasar al pueblo de Dios, ¿no? Entonces Dios lo llama con eficacia, ¿no? Dios cuando llama, el hombre responde y de alguna forma, pues, caso de Moisés, ¿no? Caso de Moisés, Dios lo llama y él dice, no, Señor, yo soy tardo para hablar, ¿no? Y Dios lo convence y igual y él va, termina yendo. Dios llama a Gedeón, varón esforzado, y estaba escondido, ¿no? ¿Qué de varón y de esforzado tenía estando escondido en el lagar?
pero Dios le dice lo que va a hacer. Y al final, ¿qué hace Gedeón? Va, llamado eficaz. ¿Se va dando cuenta? Entonces Dios llama, ¿no? Ese llamamiento se llama llamamiento eficaz. Cuando Dios llama, es porque él ya lo ha predestinado. Él sabe que va a haber una respuesta y él da todos los medios para que eso se dé así. Entonces Dios llama eficazmente a sus escogidos en su tiempo, ¿no? Romanos 10:17. ¿Quién me puede ayudar a leer Romanos 10:17? Creo, hermano Arturo, ¿puede leer Romanos ¿Me 10:17? escucha? ¿Me escucha, pastor? Sí, sí, claro. ¿Me escucha? Sí, Ya. 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. muy bien. Es un pasaje bastante conocido, pero es importante. Dice que cuando viene la fe por oír la palabra de Dios. Cuando el Amén. hombre oye la palabra de Dios, responde. Yo te voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de Lázaro? ¿Qué hace Jesús cuando lo va a resucitar? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué dice? Lo llama. Llamamiento eficaz. Lázaro, levántate. ¿Y Lázaro qué estaba? Muerto. Muerto. Y a la hora que escucha la voz del Señor, porque tiene el poder, Jesús tiene el poder, Él es el que tiene, Él es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. El cielo, la tierra, nosotros, todo lo que vemos ha sido creado por Él. Y Él tiene ese poder para llamar, ¿no? Y llamó a lo que es y lo que no es para que sea, ¿no? Entonces, ese es un llamamiento eficaz, ¿no? Cuando Dios llama, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explicamos esto? Acá justamente he puesto un poquito para poder comprender. El Señor nos llama por medio de la predicación externa de su palabra, la Biblia, ¿no? La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Muy bien, esa es la predicación. Escuchamos la predicación y escuchamos y viene, cuando es la palabra de Dios, que es la Biblia, así escuchamos la palabra de Dios, pero ¿así funciona solo? No, porque muchas personas escuchan, pero no pasa nada, ¿sí o no? No sé si Sí. ustedes han visto, hermano. Hay muchas Sí, personas, tú le predicas, no pasa nada, más bien se están burlando, ¿no? Se están burlando, se están riendo. Tal vez nosotros en algún momento, yo cuando antes no he sido creyente también, igualito me va a tumbar al suelo, que acá, que el infierno, que por acá. No, ya, uno ha estado, tal vez, en mi caso, hemos hecho, y yo cuando he predicado tan igual y veo que no pasa nada, o sea, algunas personas por respeto a veces te escuchan, pero no pasa nada. Entonces, hay una predicación externa, pero ese llamamiento de Dios, escúchenme por favor con mucho cuidado, ese llamamiento es acompañado por el llamamiento interno, por eso lo he marcado, predicación externa, pero hay un llamamiento interno efectuado por el Espíritu Santo. O sea, significa que escucha la palabra de Dios, pero dentro de la persona ya el Espíritu Santo, poder de Dios, ¿no? Entra en ese que todavía no es creyente. Entra el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo hace una obra. Y esa persona escucha la palabra y la cree. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Por eso que tú y yo estamos aprendiendo la palabra de Dios. Queremos saber más de la palabra de Dios para enseñarle a otros. Pero tenemos que saber que hay una predicación. Y uno dice, pero ¿por qué he predicado y no se convierten? ¿No? Son como huesos secos, ¿no? ¿Se acuerda del tema de Ezequiel, ¿no? Huesos secos, pero Dios le mostró a Ezequiel que había un cementerio de huesos secos y después se levantaban los huesos y empezaba a salir carne, músculos, tendones, ¿no? Es una figura para decir que Dios está reviviendo algo, ¿no? Entonces, ¿cómo hace? La iglesia tiene que predicar la palabra de Dios, pero a la vez el Espíritu Santo está acompañando para el llamamiento interno. O sea, dentro de la persona, el Espíritu Santo lo guía a creer esa palabra que está escuchando con su oído, ¿no? Algo así pasó en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro es invitado a la casa de Cornelio. ¿Se acuerda? Cornelio sale, lo recibe, entra y Pedro empieza a predicar. ¿Y quiénes estaban sentados? ¿No? Cornelio eran gente, pues, gentiles, no eran judíos, ¿no?
Y dice que mientras que estaban escuchando el mensaje de la palabra de Dios, recibieron el Espíritu Santo. Eso es. Ese Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo y ¿qué pasó? Y creyeron y se convirtieron y se bautizaron. Entonces, esa es la forma como la Biblia describe. No es simplemente yo hablo la palabra de Dios y ya. No, 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 no. Hay dentro de la persona un llamamiento interno efectuado por el Espíritu Santo. ¿Se comprende? Entonces, el Espíritu Santo, ya dentro de la persona, ¿qué hace? Obra la regeneración del corazón. Ese corazón de piedra ahora es un corazón de carne que entiende las cosas de Dios, para que éste pueda poner su fe en Cristo. Nadie pone su fe en Cristo si el Espíritu Santo no está obrando internamente en la persona. Eso es lo que le ha pasado a ustedes, eso es lo que nos ha pasado a nosotros los creyentes, todos nosotros, ¿no? El Espíritu Santo hablando, ¿no? Pero ¿cómo puede entrar el Espíritu Santo si todavía no somos creyentes? Esa es la obra milagrosa del Señor, pues. Porque estábamos muertos, acuérdate. Y el Espíritu Santo nos da vida, el espíritu de vida, ¿no? Interesante cómo actúa, ¿no? Seguramente ustedes lo saben, solamente estamos tratando de recordarlo, pero este cuarto punto del calvinismo habla de ese llamamiento eficaz, ¿no? Entonces, somos regenerados, ¿para qué? Para poder creer. Entonces, nadie puede creer si no es regenerado. ¿Cómo se regenera? Con el Espíritu Santo, por medio de la predicación. Entonces hay dos responsabilidades. La iglesia tiene que predicar para que la gente escuche la palabra de Dios. Pero yo predico, nadie se convierte. Bueno, eso ya no es nuestra obra. El Espíritu Santo hace su obra, ¿sí o no? No sé si a usted le ha pasado que a veces hemos predicado a alguien ya casi sin ganas, ¿no? Hay personas que uno dice, a este le predico, haces todo tu esfuerzo y no pasa nada. Pero otro, no hace mucho esfuerzo, pero en el Espíritu hace una obra y a los días viene, pastor, puedo ir a su iglesia, me quiero bautizar, quiero que me enseñe la palabra y ¡pum! Gloria a Dios, pues, ¿no? Obra del Espíritu Santo. Obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, somos regenerados para poder creer, ya que al revés sería imposible por nuestra naturaleza caída. O sea, no es que nosotros creemos y después somos regenerados. Ojo, por favor, este punto es importante. No, yo creo, por eso que soy regenerado. No, no enseñes a la Biblia. Esa no es una enseñanza bíblica. Es al revés. Primero somos regenerados y esa es la obra del Espíritu Santo. Necesitamos ser regenerados para creer. No sé si a usted le ha pasado, ¿no? O sea, usted mismo experiméntelo en su vida. Antes, cuando no éramos creyentes, no sé si acá de repente desde que han nacido han sido creyentes, qué bueno, excelente. Ya que pregúntele a alguien que no ha sido creyente para que le explique. Yo le explico. Yo no he sido creyente antes. Antes no, nada funcionaba, pero después algo Dios hizo en el tiempo debido. Escuché la palabra y algo pasó y es ese quebrantamiento, ¿no? Frente a la palabra de Dios y esa convicción de pecado, de te he fallado, Señor, perdóname, ¿no? No es que uno se vuelva fanático, que esté en un extremo, ¿no? Pero Dios utiliza medios para llevarte a ese momento. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido una regeneración del Espíritu Santo. Como había una regeneración, una nueva naturaleza, ahora uno puede creer. Entonces, porque si es al revés, ¿no? Nuestra naturaleza caída, estamos muertos, no hay una regeneración, sigues muerto, no va a funcionar. Necesitamos la regeneración. Se entiende este punto del calvinismo, el llamamiento eficaz, ¿no? Que tiene que ver con la regeneración. Y los dos elementos importantes, ¿no? La predicación externa de la palabra. ¿Quién hace la predicación externa de la palabra? La iglesia. La iglesia. Tenemos que salir a predicar. Responsabilidad humana. Pero si no hay la obra del Espíritu Santo, el llamamiento interno, no funciona. Por eso que es importante, antes de ir a predicar a una persona, hablarle a es que esto es básico, ¿no? Ir a hablarle a Dios, Dios mío, mira, yo quiero compartirle la palabra a tal persona, Señor. Ayúdame y dirige en tu Espíritu Santo en esa persona para que se haga esa obra. Entonces tú le hablas a Dios de esa persona y después vas a esa persona y le hablas de Dios.
Y esa persona, si es la voluntad de Dios, por su puro afecto, lo va a salvar por gracia. Y si no, ¿qué hago? Ya abandono el evangelismo. No, seguimos. Nosotros no sabemos quién Dios ha elegido para esa salvación. Llamamiento eficaz. ¿Se comprende? Amén. Muy bien, avanzamos al quinto punto. La perseverancia de los santos. ¿Sí? La perseverancia de los santos. ¿Qué significa? ¿No? Obviamente la palabra perseverar tiene que ver con algo que alguien que empieza algo y sigue. Y hay dificultades, pero persevera. Aparece un obstáculo, lo sabe pasar el obstáculo, ¿no? Vence el obstáculo, no lo detiene nada, no retrocede. Pasa las situaciones, persevera, no deja, no abandona, se mantiene firme. Esa es la idea de perseverancia. ¿De quiénes? De los que han sido justificados, no de los que han sido elegidos. Esos que son elegidos son santos, porque son hijos de Dios, van a ser santos como Él es santo, son separados por Dios. La palabra santidad habla de separación, ¿no? Para el Señor, Dios los ha separado, ¿no? Entonces, esta perseverancia de los santos es importantísima, esta doctrina, esta enseñanza. Los salvos serán siempre salvos. ¿Qué significa los salvos serán siempre salvos? Que la salvación no se pierde. Ojo, los que son salvados, los que han sido regenerados, los que han oído la palabra de Dios han sido regenerados, ¿no? Y el Espíritu ha hecho el llamamiento interno y esa persona se ha regenerado. Esos siempre van a ser salvos. No se pierde la salvación. Pero ¿qué pasa, pastor? Si alguien está así, no, pues que no ha sido salvado. No ha sido salvado. Antes expliqué, ¿no? De ese patito, ¿no? Tiene plumas, tiene color, habla como pato. ¿Qué cosa es pato, pues? ¿No? No ha cambiado su naturaleza, es imposible. Pero el que cambia su naturaleza, ¿cómo se evidencia? Las dos evidencias, ¿no? Es obediente a la palabra de Dios. Está luchando constantemente y hay otro elemento, ¿no? Que quiere compartir la palabra de Dios con otras personas. Muy bien, evangelismo, ¿no? Entonces, los salvos serán siempre salvos. Aquellos que Cristo compró no pueden perderse. Los incrédulos que nunca gustaron de la gracia de Dios, ¿no? Filipenses 1:6. Lincoln, por favor, ¿puedes leer? Sí, lo puedo leer. Sí. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ajá. Interesante, ese pasaje es bastante conocido, ¿no? Pablo estaba persuadido de ¿qué? Que él comenzó una obra en los filipenses. Dios empezó una obra en los filipenses como iglesia, ¿no? Y fue una buena obra. La buena obra que empezó, ¿quién? La empezó el Señor, ¿no? La perfeccionará, o sea, la continuará. Eso no lo va a interrumpir nadie. Las personas que están ahí van a perseverar, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, la segunda venida. Eso es la perseverancia de los santos, ¿no? Ahora, entonces, al ser salvos por gracia, es importante. Al ser salvos tiene que ver con la regeneración que hemos dicho, ¿no? ¿No? Al ser salvos por gracia, sería irónico permanecer en salvación por obras. O sea, perseverar por obras, por portarnos bien perseveramos. No, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que nosotros debemos limpiarnos. Y dice, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Es fiel y justo para perdonar. ¿No? Y limpiar. Si confesamos, muy bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Entonces, ¿qué indica eso? Nos enseña que debemos confesar pecados. Entonces, el cristiano, ¿qué pasa? Peca. Porque todavía tiene la naturaleza. Estamos en la tierra. Todavía no tenemos el cuerpo glorificado. A ver, voy a explicar cómo es el tema de la salvación. Para recordar un poquito. Esto es importante. La salvación es un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza la salvación? Primeramente empieza con la justificación. El Señor nos justifica, ¿no? ¿Cómo lo justifica? Es obra
total de parte de Dios. Él nos justifica, nos elige, nos llama, nos justifica, nos perdona, nos limpia, nos regenera, ¿no? Esa es la justificación. En la segunda parte del proceso se llama santificación. Eso lo enseña Romanos. Por eso les animo que leamos Romanos, estudiemos Romanos, estudiemos estudios personales. Todo el Romanos es importantísimo. Entonces, empieza con la justificación, obra de Jesucristo en la cruz, pero después, ¿qué pasa? Viene el proceso de santificación. Es el tiempo que nosotros vamos a perseverar, porque somos santos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay mucha controversia. O sea, si peco, pierdo la salvación. No, Dios se encarga de ayudarnos a perseverar. La obra que Él ha empezado la va a terminar. No nos va a dejar a medias. Si uno ve a una persona que está a medias y dejó, es porque nunca fue regenerado. Eso es así, ¿no? Eso es así. Entonces hay que asegurarnos que la persona sea regenerada, ¿no? Y hay que predicarle la palabra y orar para que el Espíritu Santo haga el llamamiento interno y convenza a esa persona. Y a partir de ahí esa persona persevera. Eso se llama la santificación. Estamos en un proceso de santificación. Muy bien. Entonces, la vida del cristiano, ¿qué ha pasado en nosotros? Hemos sido justificados. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ahora estamos en la etapa de la santificación. ¿Qué nos falta? Falta que venga Jesús por segunda vez. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que venga la etapa de la glorificación. Necesitamos tener cuerpos glorificados. Ese cuerpo glorificado es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo, ¿no? Que ya no habita el pecado. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa parte de la glorificación, esa parte de la salvación todavía no se ha dado. ¿Cuándo se va a dar? Cuando venga Jesús por segunda vez. Mientras estamos en la carne, guiados por el Espíritu Santo, en proceso de santificación. O sea, ya tenemos la salvación, pero todavía nos falta el estado de glorificación. Cuando ya venga Jesús por segunda vez, el proceso de salvación estaría completo, ¿no? Ya vamos a estar con Él por los siglos de los siglos. ¿Sí o no? Eso enseña la Biblia. Entonces, al ser salvos por gracia, sería irónico permanecer en la salvación por obras, o sea, por cosas que hagamos, ¿no? Evidentemente vamos obrando conforme a esa nueva naturaleza que tenemos, ¿no? Pero que el pecado todavía habita en nuestros corazones. Por eso necesitamos la confesión y ponernos a cuentas para estar limpios delante del Señor, ¿no? Y Él nos perdona y nos limpia, ¿no? Y seguimos perseverando en la salvación, ¿no? Permanecemos. Entonces, acá dice que la gracia que salvó, ¿qué cosa hace? Capacita a los salvados, ¿para qué? Para perseverar. El Espíritu Santo nos capacita, ¿no? El Espíritu Santo nos va ayudando a tener control, dominio propio frente al pecado. Rechazar el pecado. Y si hemos caído, dice la Biblia, abogado tenemos en el cielo, ¿no? A Jesucristo, ¿no? Que va a interceder. Y el Espíritu Santo también hace una obra dentro de nosotros. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, sabiendo lo que es mejor para nuestras vidas, porque dice que nosotros no sabemos pedir. Es la obra del Espíritu Santo. O sea, se va dando cuenta cómo Dios actúa. Todo es Dios. De Él depende todo. Muy bien. Eso es doctrina reformada. Nadie se entrega al pecado después de tener esta nueva naturaleza espiritual, ¿no? Eso significa que nadie se agarra y dice, bueno, yo voy a ir me levanto hoy día, a ver, no sé, qué cristiano se levanta en la mañana y dice, bueno, Dios mío, hoy día sí voy a pecar todo el día, ¿no? El cristiano, nadie se levanta así, ¿no? O sea, no sé, hoy día es un buen día, salió el sol, me voy a ir a pecar, ¿no? Nadie, ¿no? O sea, uno se levanta, Señor, por favor, ayúdame, dame fortaleza este día para que mis ojos no se vayan por aquí, mi corazón no se desvíe para acá, para tratar bien a mi esposa, a mis hijos, Señor, ayúdame, etcétera. Así nos levantamos, ¿no? Necesitamos
la ayuda de Dios en ese día, ¿no? Para poder hacer, ¿no? Entonces, nadie, el que está perseverando es alguien que no se entrega al pecado después de tener esa nueva naturaleza espiritual, sino que persevera. ¿Por qué? Porque Dios persevera en la persona, ¿no? No somos nosotros, es el Espíritu Santo, por eso es importante. Y esto me lleva a una aplicación breve nada más, ¿no? A veces nosotros en las iglesias tratamos que a los jovencitos queremos que se comporten en cierta actitud, obligarle todo, y lo que ocasionamos es de que ellos hagan cosas delante de nosotros, pero a escondidas hacen otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, no? Asegurarnos de que ellos puedan escuchar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Y no basarnos simplemente en que hagan una confesión de fe, ¿no? Haz la oración, ¿no? No confiarnos en eso. Porque a veces nos confiamos, no, pero él ha entregado su vida a Cristo y es salvo. No. Tiene que mostrar evidencias, ¿no? Que está luchando contra el pecado y que está venciendo en algunos y va creciendo, También quiere compartir su fe con otras personas. O sea, les vamos enseñando en eso, ¿no? Entonces a veces damos por sentado, no, ya hizo la oración, ya se bautizó, ya es salvo. No, sus padres son creyentes, y la doctrina de la gracia nos enseña que los hijos también, yo en mi casa seremos salvos, ¿no? Entonces, pero la evidencia es la vida transformada, la regeneración, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que seguir enseñando, preparando, animando, ¿no? Hablando de la bondad de Dios, ¿no? Que Dios es un Dios bueno, misericordioso, ¿no? Y hablándole pues, de Jesús, a esta tierra, ¿quién vino? Jesús, ¿qué era? ¿Un salvador o un condenador? Un salvador, no era un condenador, no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Esa es una buena noticia, ¿no? Muy bien. Entonces, la gracia que salvó capacita a los salvados a perseverar, ¿no? Muy bien. No, ojo, esta perseverancia de los santos no es una licencia para pecar. Pues algunos lo interpretan, no, entonces pueden pecar. No, no es una licencia para pecar. Cuando dicen eso, que es una licencia para pecar, desconocen la doctrina del nuevo nacimiento. ¿Qué he explicado ahorita, no? La doctrina del nuevo nacimiento es una persona que ha sido regenerada. Su corazón ha sido cambiado. Ahora el espíritu mora en la persona. ¿Sí? ¿No? No es una licencia para pecar. Ojo, nadie va a decir, bueno, entonces podemos pecar. No es una licencia para pecar. Pero si hemos pecado, abogado tenemos en el cielo, ¿no? Tenemos que mantener la atención de eso. Muy bien. Muy bien. Hasta acá hemos visto los 5 puntos del calvinismo. ¿Sí? ¿Hasta acá habrá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pastor, Si no hay... solo un comentario. Sí. Hace algún tiempo recibí este libro, no sé si lo habrá visto, Doctrina Bíblica. Sí. Creo que lo dieron y es interesante que aquí muy bien. en el tema de la salvación, el autor menciona el proceso de la salvación y menciona 10 procesos. Y me pareció interesante porque por lo general yo lo he escuchado siempre de la manera de el arrepentimiento, la santificación y la glorificación, pero aquí el autor se explaya, incluso hay un punto que se llama el don de la fe dentro de la salvación y me parece algo novedoso. No sé si usted lo ha leído o qué apreciación tiene. Sí, es interesante porque la fe es un don. No es algo que nace de nosotros. Justo ahorita estoy tratando de explicar eso, ¿no? ¿Qué es la fe? Es yo creo. No, es que nadie puede creer. ¿Por qué razón? ¿Por qué he dicho que no se puede creer? Según el texto bíblico, estamos muertos en delitos y pecados. Por eso que no hay quien busque a Dios, porque estamos muertos. O sea, un muerto no busca. Alguien que está muerto espiritualmente, para buscar necesita estar vivo. Esa vida nos da Dios a través de Jesucristo.
Entonces, no es que yo creo y soy regenerado. ¿Ah? Por favor, eso memorícenlo, hermano. Bueno, yo no les estoy obligando a creer algo que yo les digo. Estoy mencionando lo que el texto dice, pero ustedes analícenlo. Y ahí voy a entender, vamos a comprender cómo tratar al que no es creyente, hermanos. A veces, y a mí me preocupa mucho nuestros hijos, los jovencitos de la iglesia, las generaciones, ¿no? O sea, yo tengo hijos. O sea, yo no voy a obligar a mi hijo a creer. ¿Por qué le voy a obligar a creer? Ese es un don que Dios le va a dar. Lo que yo hago es pedirle a Dios mío. Entonces, ¿yo qué hago? Le enseño la palabra de Dios. ¿Qué le enseño de la palabra de Dios? La bondad de Dios. Dios es un Dios bueno. Es un Dios misericordioso, tardo para la ira. Y no estoy amenazando con la condenación. Porque es la otra estrategia para que la gente se convierta, es apelar al miedo. Y ya parecemos los de la indulgencia, los que vendían indulgencia. Había bueno, para mí era un loco. Ellos le dicen que era como un sacerdote. Bueno, digámosle un sacerdote loco, Tetzel. ¿Qué hacía? Iba y vendía las indulgencias. ¿Cómo? Él predicaba y hacía todo con sus ilustraciones del fuego del infierno. Entonces la gente se quedaba así, oh, ya listo, ¿cómo hago para hacer? Ah, tienes que pagar una indulgencia. Pero mi hermano se murió, no te preocupes. Paga cierta cantidad y su alma va a salir del infierno, va a subir a la tierra, y si pagas más, su alma va a subir, y cuando pagas más, va a entrar al cielo. Mire esa locura, pues digo, es un sacerdote loco, es un mercenario de la fe. ¿Qué es eso? Eso no enseña la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que estas cosas a veces también se están dando en la iglesia evangélica. Por ejemplo, como resultado de no tener sana doctrina, empiezan a predicar la doctrina de la prosperidad. ¿En qué está basada la doctrina de la prosperidad? Haz negocios con Dios. Dios te va a dar plata. Pero yo te digo una cosa, Dios te va a dar sanidad. De repente nos volvemos, si estamos enfermos, sanos. Hemos experimentado el milagro de la sanidad. Hemos experimentado tener dinero, pero aún a pesar con esas dos cosas, nos podemos ir al infierno. Sanitos y con plata, nos vamos al infierno. La doctrina de la Biblia, la sana, es que Dios, su enfoque, el enfoque bíblico es la salvación de la persona. Y la salvación de la persona se da solamente en Cristo. Y la doctrina reformada lo que quiere lograr es justamente ese punto en la soberanía de Dios. Por eso que nosotros debemos abrazar la reforma, abrazar las doctrinas reformadas, porque es lo que nosotros creemos, no simplemente porque nuestra doctrina es mejor que el resto. No es eso, sino porque está en juego la vida y la muerte. Está en juego lo que Dios ve acerca de nosotros, de lo que enseñamos. Entonces nosotros tenemos que mostrar lo que es Dios. Es un Dios misericordioso. Y hay una buena noticia del Evangelio, que Cristo murió. Nuestra condición es una muerte espiritual. Pero los que están muertos no van a entender, pues, ¿no? Pero cuando Dios actúa, acuérdense, la palabra de Dios, lo que les ha pasado, lo que me ha pasado a mí, lo que nos ha pasado a todos nosotros, que antes escuchábamos no pasaba nada, pero un momento escuchamos y algo por dentro empezaba a hacer, y ya había una regeneración para poder creer. Primero es la regeneración que le hace la obra de Dios, y de ahí viene como un don de Dios la fe. Eso es justamente lo que trata el autor en ese libro que estás leyendo. La fe es un don, es un regalo de Dios. Nosotros no tenemos nada, estamos muertos. Depravación total. Primer punto del calvinismo. ¿Se entiende, Jefferson? Sí, pastor. Muy bien. Entonces, avanzo rapidito para poder terminar esta parte con respecto a los... A ver, ya ¿qué hora son? 4 minutos. Entonces, la última parte que nos tocaría sería los postulados de la reforma. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar para la otra clase, porque ya faltan 4 minutos. Y me gustaría que podamos conversar un poquito acerca de esto en estos 5 minutos que nos quedan.
Ya preguntó Jefferson. Bueno, si deseas, puedes preguntar alguna otra cosa. Hermano Arturo, hermano Lincoln, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Algo que no está muy claro. Pastor, no, yo también, todo lo que está hablando usted, bueno, me identifico más o menos como siempre digo, no, yo aislado, se pudiera decir aquí, no es como Lima, Trujillo, Huánuco, están cerca, ¿no? Entonces, y eso es justamente la doctrina, la enseñanza que hacemos en la iglesia, ¿no? Entonces, con una autoridad, hablando de que la salvación no es por obras, ¿no? Y ninguna otra cosa, sino es un don, es un regalo de Dios, y que Un muchas regalo. veces la gente eso no comprende, por decir que es un regalo, menosprecia, ¿no? Y aún los que, como dice usted, los llamados, los escogidos, bueno, esa parte sí un poquito que no que quiero entenderlo. ¿En qué momento se le puede considerar una persona que es verdaderamente llamado, escogido, para que justamente entienda ese llamado, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, como decís tú, tu conversión, yo también mi conversión, yo cuando recibí a Cristo, joven, también 22 años, y yo me deleitaba en la palabra. Tanto es, pastor, que hasta el día de hoy le he leído 24 veces a la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, Amén. y en verdad, sin saber, terminaba y empezaba así, y me doy cuenta que cualquier tema que me quieren hablar, cualquier denominación, o sea, ya sé de qué están hablando. ¿Por qué? Porque he comido, ¿no? Bastante palabra, y eso es muy bueno, pero ¿por qué se ven otros a veces? Se han convertido a Cristo y no pasa nada, ni una vez lo han leído a la Biblia, a pesar que tienen de 5 años, 10 años de cristiano, lo leen así salteado, no tienen esa pasión, por ejemplo, en los cultos, ¿no? O yo, por ejemplo, una hora y media estoy en el culto, sentado, esperando, orando, y otros a veces llegan 10:30, el culto no te empieza a las 10:20, ¿no? Y pues son cristianos, entonces que a veces tanto pompean, ¿no? Y a veces demuestran justamente como decía usted, y quiero entenderle que es un llamado eficaz, no así de eficaz como justamente está mencionando esa partita, exactamente me interesa, ¿no? Nunca he escuchado, es verdad, pero el llamado eficaz y el otro, no sé qué llamado dijiste. Ya. No, sí, el llamado eficaz tiene que ver con la No, predicación. creo dijiste, ¿no? Sí, la primera parte es la predicación externa Ajá, de la palabra. O sea, ya, con la alguien palabra. predica, externa escuchas por el oído, es lo externo, ¿no? Tienes que oír la palabra de Dios, pero por dentro hay un llamamiento interno, eso lo hace el Ah, Espíritu Santo, el dentro de la Espíritu Santo. persona. O sea, es la predicación del predicador cristiano que quiere hacer discípulos y el Espíritu Santo trabajando en la persona inconversa y lo está regenerando, ¿no? Esa es la idea. Ahora, ¿qué sucede? Algo, yo siempre reflexiono en esas cosas que usted pregunta, ¿no? ¿Por qué? Como dice, ¿no? En mi caso, yo también igualito, cuando me convertí radical, ¿no? Entonces, ahora, no hay que esperar que todas las conversiones sean iguales, primeramente. Claro. Entonces, cuando Dios nos llama, entonces nos llama eficazmente, pero algunos llama justamente para liderar. Pues, puede estar la diferencia ahí, ¿no? Pudiera estar. Entonces, llama para liderar. Entonces, por eso que usted lee la palabra y nos identificamos todos, ¿no? Por eso estamos estudiando acá, leemos así, tratamos de compartir para que todos sepamos lo más que podamos. Entonces, ¿qué necesita? Liderar a los otros hermanos en la iglesia, que son como ovejas, ¿no? Entonces, ellos necesitan cuidados. Entonces, nosotros a veces ya hemos aprendido a alimentarnos solos, ¿no? Eso pasa en la vida, ¿no, hermano? Por ejemplo, en la casa, Sí. o la responsabilidad como papás, nosotros nos levantamos temprano para poder salir a trabajar, nos quedamos hasta tarde, hacemos un poco de más para poder lograr. Pero a veces los hijos en la casa
Y no es que sean malos, sino que uno hay que estar como, yo les digo a mis hijos, tengo que estar arriándolos, ¿no? En el buen Sí, sentido, está ¿no? bien. Hay que estar, oye, levántense chicos, que vamos a leer, ya, vamos a leer, que vamos a hacer esto, vamos a preparar el campamento, vamos a ir a la iglesia, vamos a hacer esto, mira, si hacemos esto, les invito a tal cosa, o sea, estamos animando. Entonces, eso, que no han recibido llamamiento, es llamamiento también, pero es diferente, ¿no? Todavía ellos están como una oveja que hay que ir y pastorearlos. Por eso que el Señor llama líderes en la iglesia, pastores, para ayudar a hacer esa labor. Y en el caso de algunos como nosotros, nos pone ese deseo de aprender directamente con Él y estudiar, preparar. Mírese, desde quedarnos hasta las 12 de la noche aprendiendo, esas son cosas que Dios utiliza, nos convence para poderlo hacer. Entonces, Amén. eso sucede. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Mucha paciencia, ¿no? Paciencia, y ¿sabe qué nos va a ayudar a perseverar, a seguir enseñándoles? Como Pablo, él decía, yo sufro dolores de parto, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ese pasaje? ¿Hasta Sí. qué? ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dolores de parto, imagínense, o sea, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero ¿cuál es la motivación para no abortar, por decir, si fuese lo contrario, ¿no? ¿Qué hacemos para no abortar la misión? El amor que sentimos por ellos, ¿no, hermanos? Por ejemplo, Amén. nuestros hijos, uno ve y por el amor uno sigue, ¿no? Uno ve que a veces no leen, no hacen, ¿eh? Entonces uno no, ¿por qué por severo? ¿Por qué les sigo alimentando? ¿Por qué los sigo? Porque los amo. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, a que nos ayude a amar a los muchachos en la iglesia, ¿no? Esos que se escaparon a la fiesta o que hicieron algo indebido y pecaron, ¿no? Y uno dice, pero yo le di la oportunidad, le enseñé tanto y mira, ahora, y encima todavía habla más de uno, ¿no? Eso a veces duele, pero el amor que debemos seguir es darle la oportunidad, respirar profundo, hablarle al Señor que nos ayude y seguir hablándoles la palabra de Dios. Porque la única esperanza que tienen ellos es Cristo. No hay otra cosa. Amén. ¿No? Qué bueno, Entonces, entonces, ¿sabe qué? Ellos en algún momento se van a dar cuenta por la perseverancia de usted, la perseverancia de nosotros al enseñarle, al tratarles con amor, van a ver la imagen de nuestro Padre, ¿no? Ese Dios que cuida, protege y van a poder ver un poco de Cristo en nosotros. Y cuando vean eso, ¿y cuándo lo van a ver más? Acuérdese de Pródigo, ¿no? Pródigo regresó a la casa y ¿cómo lo trató el papá? Lo abrazó e hizo fiesta, ¿no? Entonces, tenemos que hacer eso, ¿no? Y esperar pues, ese momento, ¿no? Yo he podido, gracias a Dios, ver en algunos que decía, sí, ya fueron ya. Y después he visto la obra de Dios impresionante, ¿no? Y están involucrados en la cosa del Señor y digo, bueno, tú Dios, tú eres poderoso, eres soberano, ¿no? Si se van, bueno, Señor, tráelos. Yo iré, si tú me envías para traerlo, ¿no? A veces da ganas de ir y traerlos de las orejas, ¿no? O quebrarle la pata, ¿no? Como, así. Pero no, ¿no? Si no, tenemos que ir y bueno, de eso se trata el tema, cuidar, ¿no? Porque esas almas son del Señor, no son de nosotros. Entonces, vamos y les cuidamos, ¿no? Entonces, ahí se da el llamamiento, ¿no? Porque a veces los chicos, viendo el amor que uno tiene, la preocupación que uno tiene, la perseverancia, ellos van a ver un aspecto de parte de Dios y eso es lo que los va a ayudar a poder tomar buenas decisiones, pues, ¿no? Qué bueno. Gracias. Ya, mano. Listo. Bueno, ya estamos 12:05, ya estábamos cambiando de día, ya no estamos lunes, estamos martes. 2 días Sí. de estudio. Sí, más bien si hay preguntas pendientes, no sé si Lincoln tendrá alguna pregunta, si no las podemos separar para la próxima clase empezamos un poquito a ver algunos puntos. No, todo está bien, Pastor Antonio. Más bien, muchas gracias por la explicación. Muy buena explicación. Gracias. Ya, Lincoln, listo. Entonces, terminaremos orando para poder ya descansar en paz. En paz, no se oye mal, ¿no? Como que ya uno quiere morir, pero no,
descansar en la paz del Señor. Bueno. Vamos a orar para terminar. Oremos. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy. No solamente de tener un tiempo de una clase teológica como académica, ¿no? Señor, lo que estamos aprendiendo es tu palabra. Tu palabra es la que nos toca el alma, la mente, Señor, y nos hace ver algunas cosas que debemos hacer y la importancia de la doctrina sana que está en la Biblia, que los reformadores lucharon mucho guiados por tu Espíritu Santo, iluminados por tu Espíritu Santo para poder que esa palabra tuya, Señor, pueda ser entendida en todos los idiomas del mundo. Te agradecemos por eso, por ellos. Ayúdanos a ver a esos reformadores como un ejemplo, Señor, para poder seguir. Y si ellos han luchado tanto y tú has estado con ellos, es porque es importante, Señor. El mundo quiere ir en contra a través de las religiones y nuestros pecados, también cambiar esa voluntad tuya, Señor, de la soberanía tuya sobre la salvación. Y a veces nosotros sin darnos cuenta caemos en eso y queremos nosotros reforzar con esta enseñanza, Señor, basada en tu Biblia, en tu palabra, poder entender estas doctrinas tan importantes que son relevantes debido a muerte, que van a salvar al pecador, Señor, cuando prediquemos tu evangelio que revela el amor, la bondad del Padre, la misericordia, Señor, y ese deseo de querer tú acercarte a nosotros, Señor, y querer darnos una nueva vida, una regeneración genuina para poder estar en tu presencia. Tú tienes pueblo y nosotros somos tu pueblo y queremos ir y llevar ese mensaje. Ayúdanos, Señor. Ahora, gracias por este tiempo y permítenos descansar en esta noche, meditando en nuestras mentes y en nuestro corazón en tu palabra. Te damos la gloria y honra a ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Listo. Gracias, hermanos. Gracias, nos Gracias, vemos. Buen día. Buenas noches. Lincoln. Buenas noches.